Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una nueva entrega de este curso de C#, donde continuamos avanzando con las excepciones. Si recordáis, en el vídeo anterior estuvimos viendo las expresiones checked y unchecked, un tema relacionado con las excepciones. Vamos a ver alguna cosa más, poca cosa, en este vídeo de este tipo de expresiones. También vamos a ver dónde están las configuraciones de las excepciones en Visual Studio. Y vamos a ver, y esto es lo importante de este vídeo, cómo se lanzan excepciones con la cláusula through. ¿Qué es lanzar excepciones? ¿Qué sentido tiene el lanzamiento de excepciones? ¿Y cuál es la sintaxis? Así que vamos a ello. Bien, si recordáis, en el vídeo anterior estábamos trabajando con un ejemplo extremadamente sencillo para enseñaros lo que son las expresiones checked, ¿no? Y vimos que cuando ponemos checked obligamos al compilador a que lance una excepción si hay una excepción de tipo overflow. Porque ya vimos que cuando se trabaja con números enteros, en ocasiones el programa, por una cuestión de rendimiento, se salta estas excepciones, ¿no? Y el programa sigue adelante dándonos un resultado erróneo. Bueno, de esto hablamos en el vídeo anterior. En este vídeo solo quería deciros que existe una forma abreviada, si se quiere o si se puede, de utilizar estas expresiones checked. En este caso, si nosotros ignoramos el checked, tenemos que detectar cuál de las líneas de código es realmente quien necesita ese chequeo, ese checked. Y está claro que la línea de código que lo necesita, en este caso en concreto, es esta, porque estamos sumándole 20 al máximo valor posible de un número entero en C#, ¿no? Es aquí donde se supone que saltaría la excepción. Como hemos quitado el checked, si guardamos cambios y ejecutamos el programa, pues veremos cómo no ocurre absolutamente nada, no se lanza excepción. Lo que ocurre es que nos da un resultado erróneo. Si queremos utilizar el checked de forma abreviada, pues en la línea de código que lo genera, lo único que debemos hacer es, delante de la expresión que queremos chequear, en este caso número más 20, pues incluir el checked de esta forma. Checked con sus paréntesis de parámetros y dentro la expresión. De esta forma, si guardamos cambios y volvemos a ejecutar el programa, pues en este caso fijaos como sí se lanza la excepción. Os recuerdo que esto será así siempre y cuando en Visual Studio le hayáis dicho que no haga una comprobación de números enteros como vimos en su día. Si pulsáis con el botón derecho sobre el proyecto y os vais a propiedades, recuerdo brevemente que en el menú de compilación, concretamente en avanzadas, teníamos esa opción. Si lo tenéis desactivado, entonces podéis usar el checked. Y otra cosa importante es que si lo tenemos activado, lo voy a activar en este caso, aceptamos y guardamos cambios con control S en las propiedades de nuestro proyecto, pues claro, en este caso no tiene ningún sentido utilizar el checked porque ya le hemos dicho a Visual Studio que lo haga él por defecto, ¿no? Entonces quitaríamos el checked, quitaríamos los paréntesis, guardamos cambios, volvemos a ejecutar el programa y vemos cómo lanza la excepción él solo sin necesidad de utilizar la instrucción checked. Pero puede ser que tú tengas configurado Visual Studio para que haga esto en todo el proyecto y sin embargo hay alguna instrucción en la que quieres que esto no sea así. Es decir, imagínate que tienes un programa muy grande en el cual pues hay muchos cálculos numéricos de tipo entero y deseas que en el caso de que haya un overflow se lo salte. Bueno, pues con las propiedades que tenemos ahora mismo en el proyecto lo haría. Pero hay una expresión o dos en las cuales quieres que no tenga ese comportamiento. En ese caso, lo que hacemos es utilizar la expresión unchecked. Es decir, si le hemos dicho al programa que chequee todas las operaciones de números enteros y queremos que una no lo haga, pues le decimos unchecked. Entonces ahora mismo, si nosotros guardamos cambios con control S y ejecutamos el programa, veremos cómo vuelve a saltarse esa excepción. A pesar de que en las propiedades de nuestro proyecto le hemos dicho que compruebe todos los valores numéricos. Bueno, pues eso es el checked y el unchecked, que lo podemos utilizar como vimos en el vídeo anterior o únicamente de forma inline en la expresión que queremos comprobar. También hay otra cosa importante que tengo que deciros de estos checked y unchecked, y es que solamente funcionan estas expresiones checked y unchecked tanto en la forma en la que lo hemos visto hoy como lo vimos en el vídeo anterior con primitivos de tipo int y long. Es decir, si pretendéis utilizar checked y unchecked con double float, es decir, con decimales, no os va a funcionar. Y dicho esto, pues también deberíamos saber que Visual Studio tiene muchas formas diferentes de comportarse
ante excepciones que pueda haber en nuestros programas. No voy a entrar detenidamente en cada una de estas opciones porque creo que es bastante intuitivo y lo podéis ver vosotros mismos. Simplemente deciros que si os vais al menú Depurar, dentro de Depurar os vais a Ventanas. Dentro de este menú de ventanas tenemos la opción de configuración de excepciones. Es aquí donde nosotros le decimos a Visual Studio cómo se debe de comportar cuando sucedan excepciones en nuestro programa. Este es un panel que se abre en la zona inferior y yo, como tengo esta zona minimizada casi al máximo, pues debo arrastrar el panel para poder verlo. Lo normal es que cuando vosotros abráis este panel os lo encontréis como lo tengo yo ahora mismo, ¿no? Completamente plegado. Bueno, pues en este panel hay un menú que dice Common Language Runtime Exceptions. Si ampliamos en la flecha que tenemos a la izquierda ese menú, pues vemos que se nos abren todas las excepciones que pueden ocurrir con nuestro programa, ¿no? Fijaos que en la parte superior nos dice interrumpir cuando se produzcan y aparecen en principio casi todas desactivadas. Nosotros estamos ejecutando de momento en este curso nuestros programas con depurar e iniciar sin depurar, es decir, con control F5. Sin embargo, veremos en breve que nuestros programas los podemos ejecutar sin depuración. En ese caso, el programa no se detendrá, no se interrumpirá cuando ocurra una excepción. Y bueno, pues desde aquí podéis modificar este comportamiento. Por ejemplo, si buscamos las excepciones de tipo overflow, pues tarde o temprano llegaremos a ellas. Aquí está. Bueno, pues fijaos que yo tengo activado en el programa por defecto que se interrumpa la ejecución del programa cuando ocurra una excepción de este tipo. Bueno, pues con el resto de excepciones podéis hacer lo mismo. Cuando ejecutemos nuestro programa no sin depuración, sino con depuración, podemos hacer que se detenga el programa cuando ocurra la excepción que vosotros le digáis. Un poquito más adelante en el curso profundizaré en las herramientas de depuración de Visual Studio. De momento, pues solamente enseñaros que este panel existe y que se puede modificar el comportamiento de Visual Studio con las excepciones desde él. Y bien, ya habéis visto que nuestros programas pueden lanzar excepciones bajo determinadas circunstancias. También hemos aprendido a controlar esas excepciones con un bloque try-catch. Sin embargo, también es importante que sepáis que nosotros podemos forzar a un programa a que lance una excepción para obligar pues, a otros programadores, por ejemplo, que estén participando en la elaboración de ese programa, que obliguen a capturar una excepción cuando llaman, por ejemplo, a un método. Entonces, bueno, para entender esto un poquito mejor vamos a hacer un caso práctico. Voy a cerrar este proyecto, archivo, cerrar solución, y vamos a crear un proyecto nuevo. Y a este proyecto de consola le voy a llamar lanzamiento excepciones y trabajaré con este fichero. Bueno, pues para explicar este concepto de lanzamiento de excepciones con la cláusula through voy a elaborar un ejemplo muy sencillo que consistirá en que el programa nos pida por consola introducir un número de mes. Si introducimos, por ejemplo, el 3, el programa nos devolverá que corresponde al mes de marzo. Enero 1, febrero 2, marzo 3 y así con el resto de meses. ¿Cómo haríamos esto? Bueno, pues voy a comenzar por crear el método fuera del main que haga este trabajo. Entonces el método pues podrá ser public static string y a continuación el nombre que le queremos dar a este método. Nombre del mes, por ejemplo. Este método va a recibir un parámetro que va a ser de tipo entero, al cual voy a llamar mes. Abrimos la llave del método y la cerramos. Este método lo llamaremos un poquito más tarde desde el método main. Deciros, por repasar algunas cosillas que hemos visto y otras que todavía no hemos visto, que el public es un modificador de acceso. Static quiere decir que es un método de clase, esto lo entenderemos un poco más tarde cuando entremos en programación orientada a objetos, y lo más importante de momento para nosotros es que este método es de tipo string, y como ya hemos visto anteriormente, obligamos a que nos devuelva un dato de tipo texto. Bien, pues este método lo que hará será lo siguiente, con una instrucción switch, lo podríamos hacer también con un if, pero ya que estamos y hemos utilizado poco el switch, lo voy a hacer con switch. Va a comprobar qué hemos introducido en el parámetro mes. ¿Qué le hemos pasado a este método por parámetro? Abrimos la llave del switch y la cerramos. Y ahora aquí pues le diríamos lo siguiente. En el caso de que mes valga 1, pues lo que tendrás que devolverme en este caso, return, es enero, porque el mes 1 corresponde a enero. Y así lo haremos con el resto de meses, es decir, necesito 12 cases. Voy a detener el vídeo en este punto
y cuando ya tenga los 12 cases lo reanudaré, para no aburriros. Vosotros, si queréis, sería una buena práctica que lo hicierais por vuestra cuenta. Bueno, pues ya lo tengo, aquí está. Case 1, enero, case 2, febrero y así, pues con los 12 meses. Una estructura switch case yo creo que es la más adecuada para este tipo de casos, más que el if incluso. Fijaos en una cosa importante. Nos está marcando Visual Studio un error en el nombre del método, nombre del mes. ¿Por qué creéis que es? Tal y como lo tengo yo, porque puede ser que alguno de vosotros lo haya hecho por su cuenta y lo tenga correcto. Esto es porque no contemplo todas las posibilidades. Al decir que este método es de tipo string, estoy obligado a que me devuelva un dato de tipo string. Y me diréis, pues si ya se lo estás diciendo, return enero, febrero, para los 12 meses. Sí, pero ¿qué ocurriría si el usuario, cuando le pida la introducción del mes por teclado, me introduce un 15 o me introduce un -7? Lo podría hacer. En ese caso el método no sabría qué devolverme, porque no le estoy diciendo qué devolverme en esos casos. Le estoy diciendo qué devolverme si introduce un número del 1 al 12, pero si introduce otro no. Entonces ese error desaparecerá cuando en este switch case introduzcamos un default. A ver, aquí. Default, dos puntos y un return en el que le podemos decir, por ejemplo, pues mes erróneo. Una vez que hemos hecho esto, fijaos cómo el error del nombre del método desaparece. Y ahora pues tendríamos que ir al main y configurar el código del método principal, del main, desde el cual llamaremos a nombre del mes. ¿Cómo lo podríamos hacer? Bueno, pues en principio yo imprimiría un mensaje en consola para que el usuario sepa qué debe hacer. Por ejemplo, introduce número de mes o algo así. Una vez que hemos hecho esto, pues creo una variable a la cual voy a llamar, por ejemplo, número mes. Y vamos a decir que esto es igual a int.parse ¿de qué? De lo que el usuario introduzca por consola. Así que console.readline. Perfecto. Perfecto no, faltan los paréntesis del readline. Y una vez que hemos hecho esto, pues tenemos que escribir en consola lo que devuelva el método nombre del mes, pasándole por parámetro el número del mes. Es decir, console.writeLine, y aquí le diríamos nombre del mes, vaya por Dios, que lo he escrito mal. Nombre del mes, y por parámetro le pasamos número mes. Y ahora, pues cuando ya nuestro programa, falta aquí un paréntesis de cierre, cuando nuestro programa ha terminado la ejecución de todo, vamos a incluir una línea en la que vamos a imprimir el siguiente mensaje. Aquí continuaría la ejecución del resto del programa. ¿Para qué? Bueno, vamos a imaginarnos que nuestro programa es mucho más complejo que esto y además hace más tareas, y después de habernos dicho pues a qué mes corresponde el número introducido, pues a partir de aquí comenzaría a realizar más tareas. Entonces simplemente es informativo. Bueno, pues vamos a probarlo. Control F5, introduce número de mes. Si yo le introduzco 5, debería devolverme mayo, y efectivamente así es. Y fijaos que después de mayo me dice aquí continuaría la ejecución del resto del programa. O sea que está funcionando bien, ¿no? Pero ¿qué ocurre si nosotros le introducimos, por ejemplo, 25, que no corresponde a ninguno de los case que hemos elaborado? Pues entraría en el default. Y en el default, pues me dice mes erróneo, y aquí continuaría la ejecución del resto del programa. O sea que hasta aquí la cosa va bien. Bueno, pues esto que hemos hecho se puede enfocar también de otra forma, y es decirle a nuestro método nombre del mes que cuando el usuario introduzca un valor que no está en el rango que debe estar entre 1 y 12, en vez de devolver un mensaje que diga mes erróneo, que lance una excepción. De esta forma obligaríamos a aquellos programadores que estén trabajando en nuestro mismo proyecto que si quieren utilizar el método que hemos elaborado nosotros, en este caso por ejemplo nombre del mes, estén obligados a utilizar un bloque try-catch para capturar las excepciones que lance este método. ¿Y eso cómo se haría? Bueno, pues lo primero que debemos hacer es buscar qué excepción es la más adecuada para este caso. Es decir, nosotros queremos una excepción que se lance cuando el usuario introduce un valor que no está comprendido entre 1 y 12.
Y aquí quizás está la complejidad, ¿no? Porque tenemos que jugar con todas las clases que vienen en la librería .NET. Si os vais a Google y le decís .NET Framework Library, os recomiendo además que guardéis esta página en vuestros favoritos. El primer enlace, la página esta de Google no, sino el primer enlace que nos ofrece Google. Si pulsamos en ese enlace, esta es la página que os recomiendo que guardéis en favorito. Estamos accediendo a la biblioteca de clases del framework.net. Aquí están todas las clases que podemos utilizar a la hora de programar en C#. Entonces, las clases están organizadas por namespaces. Ya hemos visto en el curso que son los namespaces. Si pulsamos en el namespace system, accedemos a todas las clases que están dentro de ese espacio de nombres. Y echando un vistazo a todas estas clases, fijaos que a la derecha de cada clase, pues el .NET Framework Library nos da una descripción de para qué sirve esa clase. Bueno, pues si echamos un vistazo por aquí abajo, fijaos que hay una que nos dice Argument Out of Range Exception. Y la descripción nos dice que es una excepción que se produce cuando el valor de un argumento está fuera del intervalo de valores permitido definido por el método invocado. Si os dais cuenta, se adapta bastante al tipo de excepción que vamos buscando nosotros que lance nuestro método. Es una excepción que se va a producir cuando esté fuera del intervalo de valores 1 a 12, en nuestro caso, definido por el método invocado, definido por el método que acabamos de elaborar nosotros. Así que esta excepción se adecúa bastante. Si estáis en la biblioteca de clases, pulsando sobre la clase Argument Out of Range Exception, pues la librería os lleva a una descripción más exhaustiva de la clase e incluso nos pone ejemplos de uso. Entonces es muy importante que a partir de este momento en adelante os acostumbréis a utilizar la biblioteca de clases de .NET Framework, porque es muy ilustrativa y nos va a enseñar muchísimas cosas. Bueno, pues visto esto, ¿cómo hacemos que nosotros, que nuestro método, cuando se introduzca un valor fuera del rango 1 a 12, lance una excepción del tipo que acabamos de ver? Tendríamos que irnos al default, que es donde entra el flujo de ejecución cuando se introduce un número fuera del rango, y en vez de decirle return mes erróneo, aquí es donde entra en juego la cláusula through. Through en inglés quiere decir lanzar, o sea que si lo traducís indica bastante claro qué es lo que hace. Y aquí le diríamos new y a continuación el nombre de la clase de la excepción. Hemos visto que es Argument Out of Range Exception. Bueno, Visual Studio os ayudará un poco porque en cuanto empecéis a escribir argument, pues aquí tenemos ya la clase. Bueno, pues la clase con sus paréntesis, punto y coma. ¿Qué es lo que hemos hecho con esta instrucción? Bueno, pues decirle que lance un objeto de este tipo. Lo de objeto es algo que todavía no entendemos del todo bien. Lo entenderemos en un par de vídeos, cuando comience la programación orientada a objetos. New quiere decir nuevo. Cuando utilizamos new, ya os anticipo que estamos llamando al constructor de esta clase. Quedaos simplemente con eso, aunque no se entienda. Así que si, por ejemplo, el usuario introduce el 15, aunque nosotros no lo vemos, lo que se está haciendo por detrás es crearse un objeto, porque entra en el default, y ese objeto es de tipo Argument Out of Range Exception. Es decir, un objeto de tipo excepción, con la salvedad de que hemos obligado nosotros a utilizar esa excepción. Si ahora guardamos cambios y ejecutamos el programa, bueno, pues si introducimos un mes que está comprendido en el rango, por ejemplo 9, pues me dice septiembre, después aquí continuaría la ejecución del programa, del resto del programa y todo va bien. Pero si introducimos, por ejemplo, un 28, pues aquí es cuando el programa lanza una excepción. Y al lanzar una excepción, como bien sabéis, el programa se cae y no continúa con la ejecución de lo que hay a continuación. Fijaos que en este caso, después del 28, evidentemente no me dice al mes que corresponde porque no corresponde a ningún mes, y al entrar en el default, lanza la excepción, gracias al through. La excepción, fijaos que nos dice que es la que le hemos dicho, Argument Out of Range Exception. Y claro, lo que hay a continuación en el main, esta línea, que hasta ahora se ejecutaba siempre, es decir, el resto del hipotético programa ya no se ejecuta. Entonces, estamos obligando a que cualquier persona que utilice nuestro método, nombre del mes, en otra parte del programa, esté obligado a, en la llamada al método, utilizar un bloque try-catch. Porque si no, de otra forma, el programa caería. Así que, para que nuestro programa no caiga, como el método lanza una excepción, ahora obligamos a utilizar un try-catch y meter dentro del try la llamada al método
y además construir un catch. Y aquí en el catch, pues o bien, como hemos visto ya en vídeos anteriores, capturamos la excepción en concreto, o bien podemos hacer una captura de una excepción genérica. Y aquí incluso, si queréis, podemos decirle que imprima en consola lo siguiente. Mensaje de la excepción, por ejemplo. Esto también lo hemos visto en vídeos anteriores. Podemos utilizar el objeto que se crea, el objeto de tipo excepción, para que nos devuelva el mensaje con la propiedad message. Si guardamos cambios y ejecutamos el programa, si introducimos un número correcto, todo va bien, pero si introducimos un número fuera del rango, ahora el programa no caerá. El método lanza una excepción, pero es capturada con try-catch. Así que fijaos lo que me dice. Mensaje de la excepción. Esto es lo que nos devuelve e.message. Se ha generado un objeto que tiene propiedades y métodos y la propiedad message lanza este mensaje. Y luego, para que veáis que el programa no cae, aquí continuaría la ejecución del resto del programa. Es decir, se está ejecutando la línea que tenemos después de realizar todas las tareas. Bueno, pues así es como se utiliza el lanzamiento de excepciones, con la cláusula through. Tenéis que poneros en la situación en estos primeros vídeos del curso en la cual los programas se supone que son más complejos de lo que los estamos haciendo nosotros, porque muchos de vosotros pensaréis, pues mucho más fácil dejarlo como estaba antes, con un mensaje diciendo en caso de 15 pues que el mes es erróneo y ya está. Bueno, pues con un programa tan sencillo y tan simple como este, por supuesto que funciona. Pero cuando estás participando en un proyecto complejísimo junto con otros programadores, verás que muchas veces vas a estar obligado a lanzar excepciones aposta, como hemos hecho aquí, para que otros programadores se vean en la necesidad de utilizar un bloque try-catch y asegurarnos así de que no habrá ningún error porque son capturados adecuadamente. Y además, utilizando el objeto de excepción, con las propiedades y métodos del mismo, podemos hacer muchas cosas como vimos anteriormente en el curso. Además, el lanzamiento de excepciones, con la cláusula through, se complementa fenomenal con la creación de excepciones propias. Algo que todavía no hemos visto, pero que veremos más adelante. Bueno, vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos y os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.